Bienvenidos a mi tercer podcast de Medicina no Magia. Soy la doctora Claudia González y hoy voy a hablar sobre las infecciones. ¡Chan, chan, chan, chan! Bueno, ya me pongo yo la música. ¿Y por qué las infecciones? ¡Chan, chan, chan, chan! Porque todo el mundo cree que las infecciones están producidas por bacterias o virus y no saben muy bien qué lo diferencia y por qué a unas cosas les damos un tratamiento y a otras otro. Pero realmente las infecciones están producidas principalmente por 4 cosas, que son las bacterias, los virus, los parásitos y los hongos. Las más conocidas y las más así famosas serían las bacterias. Gracias a las bacterias tenemos el queso, el yogur, el vinagre, bueno, la mantequilla. Es decir, las bacterias son microorganismos muy pequeñitos que están vivos y que realmente hacen cosas muy importantes dentro de nuestro propio organismo. Es decir, nosotros tenemos una relación de simbiosis con las bacterias, las necesitamos. O sea, en nuestro trato digestivo están. Gracias a ellas podemos hacer pues la digestión, por ejemplo. Entonces, la bacteria en sí que es verdad que hay, creo recordar, tengo aquí apuntado el dato, 15.919 descritas. O sea, es decir, son una familia muy amplia, pero patógenas creo que son 538. O sea, de esas 15.000, casi 16.000 tipos diferentes de bacterias, solo 530 y pico son malas. ¿Qué tiene la bacteria? La bacteria se puede adaptar pues, a múltiples sitios. Por eso puede vivir en el ácido clorhídrico de nuestro estómago, al igual que puede vivir también en un volcán. Esa es la gracia que tiene. Y las bacterias tienen una cosa muy importante, que tenemos un mecanismo para frenar su crecimiento y acabar con ellas, que son los medicamentos. ¿Pero qué problema hay a día de hoy con los medicamentos? Pues creo que todo el mundo ha desconocido las resistencias. Las resistencias no solo se producen por el mal uso de la gente tomando los medicamentos, es decir, es importante que tú, si te recetan amoxicilina por 7 días, la tomes los 7 días. Porque si la tomas mal o no la tomas el número de días necesario, lo que vas a hacer en tu organismo es que ese fármaco pueda dejar de ser efectivo porque les estás dando a las bacterias esa medicación, pero no estás terminando el tiempo de tratamiento, con lo cual la bacteria se va haciendo resistente a ella. Pero no solo se hacen resistentes por un mal uso nuestro, se hacen resistentes porque a día de hoy, claro, las bacterias no solo nos atacan a nosotros, atacan a cualquier organismo vivo, entonces se usan mucho en la agricultura y en la ganadería. A su vez, eso que nosotros comemos, que ya viene con esos medicamentos, pues puede producir que al final ningún medicamento haga efecto a las bacterias, y las bacterias, pues, no digo que acaben con nosotros, pero con parte de nosotros es posible. La bacteria en sí, pues, la tenemos que tener. Por eso incluso cuando tú tienes una infección del tipo que sea, bacteriana, te dan un antibiótico, pues por ejemplo tienes una diarrea asociada. La diarrea a lo mejor no te la está produciendo la bacteria que te está produciendo la enfermedad, pero el uso del antibiótico sí, porque mata tus lactobacillus, que son bacterias buenas que hay en el estómago, por ejemplo, para que lo entendamos así un poquito mejor. Entonces, enfermedades bacterianas importantes, pues por ejemplo la neumonía por neumococo, la gastroenteritis por E. coli, que es el Helicobacter pylori, que está muy de moda ahora, por ejemplo, es una bacteria que, fíjate, vive en el ácido clorhídrico del estómago. Por ejemplo, el tratamiento cuando tenemos un Helicobacter pylori que está aumentado y nos da problemas digestivos, ese cóctel de antibióticos que nos dan es un bombazo, porque tú piensas que es una bacteria que vive en medio ácido, no, medio superácido. Pero la bacteria es, en general, un microorganismo beneficioso, excepto cuando sobrecrece. Eso sería el primer grupo. Y ahora viene el siguiente grupo, que bueno, yo lo conozco como los zombies del mundo de la infección, que son los virus.
Los virus es un organismo, en teoría, acelular, no tiene pared. El virus es material genético, es ADN o RN, que son, pues el ADN es lo que conocemos como código genético en general, y el RNA sería la transcripción de ese código. Y los virus es eso, es un trocito de esa cadena, que puede tener diferentes formas, con proteínas asociadas. Y el virus infecta a todo organismo vivo. Pero el virus no tiene, como por ejemplo la bacteria, capacidad de replicarse. O sea, el virus te infecta para poder replicarse dentro de ti. Los virus, hay diferentes teorías de que hay unos 5.000 tipos, pero hay otras teorías que dicen que hay millones realmente. Estudiados, es eso, unos 5.000. Y el problema realmente del virus es que el virus no le interesa matar a su huésped, porque lo único que le interesa al virus es seguir haciendo copias para infectar a diferentes seres y no quiere matarte, porque si te mata, pues ya no puede copiarse. Entonces, cuando hay una infección vírica, pues por ejemplo, como fue el COVID, es porque ha habido un salto entre especies. O sea, el virus del COVID era un virus pues, que en principio afectaba al tal pangolín ese y salta al ser humano. Y ahí es donde realmente hay el problema. Nosotros no estamos adaptados a ese virus y el virus pues, nos provoca la enfermedad. ¿Qué podemos hacer para luchar contra los virus? Pues principalmente las vacunas. La vacuna es el tratamiento que tenemos del virus. ¿Hay antirretrovirales? Sí. ¿Qué hace un antirretroviral? Pues el antirretroviral lo que impide es el mecanismo de replicación del propio virus, pero es un fármaco bastante caro, muchas veces afecta a otras partes del sistema, no se suelen usar de manera habitual en la gente. Hombre, ahora por ejemplo en el VIH pues sí, se da la triple terapia antirretroviral que funciona muy bien, pero en sí no es un tratamiento de partida para un virus pues como el de la gripe o el respiratorio sincitial. Lo bueno que tiene, lo fantástico para el virus es que se conoce que esta definición que es un parásito intracelular extremo. O sea, porque se mete en tu código genético. Y una de las cosas que puede hacer es provocar cambios en tu propio ADN. Entonces, gracias al COVID, probablemente, todo lo que se invirtió, me refiero, para el estudio de la vacuna del COVID, se van a conseguir muchas más vacunas para virus, tanto ya antiguos como nuevos, que puedan existir. En sí, el virus tiene hasta una capacidad que se llama se llaman oncovirus, que pueden producir cáncer. Y bueno, ahí está, pues por ejemplo, el virus del papiloma humano, que produce un tipo de cáncer pues, que puede ser en cervix, en pene, en ano. El virus de la hepatitis B y C, que es a nivel hepático, es un cáncer de hígado. El linfoma de Burkitt, que se produce por el virus de Epstein-Barr. Pero lo que comentábamos, el virus solo tiene de tratamiento principal la vacuna. Por eso, cuando tú vas al médico por un cuadro vírico, el hecho de que no te demos un antibiótico no es porque no queramos, es que no favorece dártelo. De hecho, favorece a que tu sistema inmune aún se debilite más y que a lo mejor el virus aumente más. No es una cuestión simplemente de no te lo doy porque no te lo doy porque no es el tratamiento. Y el tratamiento en general de las enfermedades víricas es sintomático, pues te bajo la fiebre, te puedo dar un broncodilatador si tienes broncoespasmo, pero no voy a tratarlo con algo específico de él en su mayoría. Luego estarían los hongos, que los hongos son son un reino aparte del animal y del vegetal, están como entre medias. Y el hongo en general es lo que conocemos, por ejemplo, como una candidiasis vaginal, que es el más frecuente. Pero suele ser una infección oportunista. Sí que hay hongos que pueden producir enfermedades graves,
pero bueno, son hongos muy concretos que están en determinados sitios, pero el hongo en sí necesita a veces de que tú estés bajo de defensas para realmente producir enfermedad. El hongo, igual que la bacteria, está viva y tiene también de características que, por ejemplo, puede producir esporas, que es cuando el hongo no tiene que comer, pues como decirlo así, se seca a sí mismo y se lanza al exterior. Tiene un mecanismo donde se puede como lanzar y viajar y poder infectar así a otras personas o a otras superficies donde puede volver a crecer. Y luego están los parásitos, que los parásitos, bueno, hay tres tipos principales, que son los artrópodos, los protozoos y lo que se conoce como vermes, bueno, helmintos, que el parásito en sí también es un organismo que está vivo, pero que necesita del huésped. Generalmente el humano suele ser un huésped casual, ¿no? Hombre, hay algún parásito que somos el principal, como puede ser la malaria, pero el parásito te necesita porque una parte de la replicación de su propio ciclo la tiene que hacer en ti. Y bueno, su objetivo es eliminar también parásitos que a su vez infecten a otros. Pero por ejemplo, las lombrices. Las lombrices, por ejemplo, el parásito ideal de la lombriz es el vacuno, las vacas y por ende pues muchas veces también los perros, pero no somos su huésped principal.